Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Bienvenidos a Tardes Literarias. El programa de literatura en el que compartiremos con todos los oyentes las presentaciones, eventos y todo lo relacionado con la literatura y autores menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Presentado por Lute Pérez. Santiago Díaz Cortés, nacido en Madrid en el 71, es guionista de cine, de telefilm Voces y de televisión, de Hermanas, Yo soy Bea, El don de Alba, El secreto de Puente Viejo o Malaca. Tras 25 años de carrera, ha escrito cerca de 600 guiones emitidos en televisión y su primera novela se llama Talión. Por la editorial Planeta ganó el premio de Morilla en novela negra en 2019 y premio Benjamín de Tudela 2019. Ha sido traducida a varios idiomas y se prepara para su adaptación como serie de televisión. Siendo guionista de éxito, no siempre soñó con ser escritor, hasta que leyó una novela de su hermano. Entonces deseó ser autor de un thriller. El tema lo encontró en los asesinatos, por desgracia no extraños, que ocurren no lejos de nosotros. Ver el dolor de esos padres que acaban de perder a una hija ultrajada y asesinada, ver a esos hijos destrozados porque su padre fue asesinado por terroristas, todo eso le llevó a hacer esta novela, a este thriller. Le llamó mucho la atención que en ningún momento a nadie se cruzaran los cables y se tomase la justicia por su mano. Por eso creó ese personaje de ficción que podía hacer eso que él había pensado. Marta Aguilera se pone del lado del bien, pero hace cosas que no están bien. Tiene que ser un personaje joven, fuerte y que esté al fin y al cabo de la calle. Periodista, conoce de sobra el mundo del AMPA y es capaz de comprar una pistola en cualquier sitio. No tiene lugar, no tiene familia. ¿Y por qué? Porque se va a morir en un par de meses. Sin pruebas, la ley no puede condenar a nadie. Por eso la protagonista va a ir a por quien no ha pagado por sus crímenes. La dota de un elemento mágico, intuitivo, porque si no hay pruebas, ¿cómo sabes quién es el asesino? Por la arcada que le provoca, y esa es la confirmación. Santiago con esta novela consigue que tengamos un problema moral, porque ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de tomar la justicia por nuestra mano? Si supiéramos que no tendría consecuencias legales. Eso es algo que todos hemos pensado en algún momento. Los padres, los hermanos, los hijos de víctimas tienen un futuro, una vida que puede romper por completo si van a la cárcel. En esta novela alguien les da la justicia que la ley no consiguió darles.
médico ya no puede ayudarme. ¿Pero por qué lo has hecho? Nunca sabes cómo vas a reaccionar cuando te dicen que solo te quedan 2 meses de vida. Le han diagnosticado un tumor y el poco tiempo que le queda, unos 2 meses, quiere aprovecharlo haciendo justicia. Les hablo de Marta Aguilera, la protagonista, no se asusten, de Talión. Y tenemos aquí a su autor, Santiago Díaz, que viene... Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Estás de resaca, te iba a decir yo. Bueno, de resaca, vamos a ver. No me malinterpretes, yo no sé qué haces por las noches, pero es que fue la presentación oficial ayer todavía aquí en Madrid. Sí, estuve en el Corte Inglés de Callao, que me hizo la presentación Sonsoles Onega, y nada, estuve con mis amigos, con lectores, con mi familia, con lo cual qué me lo pasé gustazo. un gustazo. O sea, que seguro genial. que te acostaste tarde ayer, No, tampoco tanto, porque Te he hecho tenía que venir madrugar. aquí, pero sí, estuvo muy bien y fue pues un momento muy, muy importante la presentación. Ajá. Bueno, empieza con 2 preguntas. Sí, yo... Y es muy importante porque luego son un poco las respuestas a las preguntas, es el argumento de la novela. Claro, yo cuando empecé a escribir Talión, quise hacer 2 preguntas, trasladar 2 preguntas al lector. La primera de ellas será esto mismo que has dicho, ¿no? De ¿qué harías tú si te quedasen solo 2 meses de vida? Quiero que la gente se lo plantee, porque todos, si tenemos familia o demás, pues las dedicaríamos a ellos, ¿no? Pero si no tienes nada, si como Marta Aguilera es una persona sin lazos afectivos de ningún tipo, ¿qué haríamos entonces? Y la segunda pregunta es si es lícito en determinados casos y con respecto a determinado tipo de criminales aplicar la ley del talión. A lo largo de la novela pues se va respondiendo a esa pregunta. La seguridad inicial que todos tenemos, que decimos que no, que hay que respetar a la justicia como personas normales, pues yo creo que se va tambaleando un poquito según vamos avanzando, porque vamos conociendo no solo a los malos, que son muy malos, sino a las víctimas de esos malos, vamos sintiendo empatía por esos personajes y entonces pues podemos en un momento dado pensar que queremos que Marta gane y que mate a esos malos. Caray. Sí. Y Marta Aguilera es una periodista de sucesos que se convierte, como nos estabas contando, pues se venga, ¿no?, en una justiciera. Pero creo que hay evolución al personaje. Sí. Sí. A ver, ¿Hasta qué punto? Yo cuando pensé en hacer una evolución de este personaje, ¿no?, como guionista, pues dije, a ver, tengo que empezar con ella en un sitio y terminar con ella en otro, ¿no? Lo fácil para mí hubiera sido crear una mujer normal que a causa de ese tumor se convierte en una fría asesina, pero dije, bueno, pues eso sería lo típico, lo que pasaría siempre, y digo, bueno, pues lo voy a hacer al revés, voy a hacer que Marta Aguilera sea una persona fría, inicialmente una persona que no siente empatía por nadie, que aunque se mantiene en el lado bueno de la ley, pues no es capaz de ponerse en la piel de los demás, no se ha enamorado nunca, además. Entonces, con este tumor lo que ocurre es que va sintiendo cosas que no había sentido nunca en su vida. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la tragedia del personaje, que cuanto más se acerca a su fin, más humana y más viva se siente. Es un recorrido también, Santiago, un poco por las lacras que nos persiguen y que desgraciadamente son titulares. Bueno, y quedamos aquí en Buenos Días Madrid y todos los informativos de la tele, hay de todo, ¿no? Terrorismo, pederastia. Sí, es un poco reflejo del día a día, ¿no? Es que ese es el problema también, que yo no me he inventado nada, o sea, no es una cosa que yo haya dicho voy a coger a un malo y le voy a poner todas las cosas malas que se me ocurren. Es que por desgracia en los medios de comunicación vemos a diario que gente así nos rodea, y nos rodea mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, pues sí, Marta va por los malos malísimos que la verdad es que existen. Santiago Díaz, ustedes a lo mejor no le ponen cara, y de hecho este es tu debut, ¿verdad?, Sí, en la literatura, pero ¿cuántos guiones para televisión has podido escribir? Pues muchísimos, más de 500 yo creo. Más de 500 Sí. guiones para televisión, o sea, casi todas las series que ustedes ven, pues aquí está este. ¿Qué te ha lanzado a esto de la novela? Yo llevaba
mucho tiempo buscando o pensando en escribir una novela. Lo que pasa es que no encontraba la idea, porque es eso, que las ideas en la cabeza funcionan muy bien, pero a la hora de bajarlas al papel, trasladarlas al ordenador, pues hace falta tener algo con un poquito de consistencia para que aguante las 500 páginas que requiere, ¿no? Y cuando encontré esta de alguien que se tomaba la justicia por su mano, pues dije, oye, pues igual es esta. Y me apeteció hacerlo, y la verdad es que es una experiencia para mí fantástica. Bueno, pues si quiere lectura para este fin de semana, Talión, ¿qué harías si tuvieras 2 meses de vida? Pues hombre, yo los pasaría con mi gente, porque con mi familia, con mi pareja, con quien fuera, porque tengo gente. Pero yo la pregunta la traslado. ¿Y si no tuviéramos a nadie, de verdad nos iríamos a la playa o a tomar caipiriñas? O quizá intentaríamos aprovecharlo, ¿no? Bueno, dejar esas cosas pendientes. No sé si Marta lo hace bien y es lo que debemos hacer, pero ella toma una decisión para dejar su huella. Quizás lo que deberíamos hacer todos. Bueno, Santiago, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Le han diagnosticado un tumor, tiene poco tiempo de vida y el que le queda lo quiere aprovechar haciendo justicia. Es el argumento de Talión, la nueva obra de Santiago Díaz, una novela que nos hace esa pregunta. ¿Qué harías tú si te quedasen 2 meses de vida? Ni idea. Disfrutarlos al máximo. ¿Y no te vengarías de nadie? No, ¿para qué? La pregunta es difícil, ¿eh? La protagonista de esta novela, Marta Aguilera, toma un camino al margen de la ley, o como dice su autor, reparar lo que para ella son injusticias. la cuenta atrás en la que se convierte su vida y la falta de lazos familiares hacen que esa mujer decida perseguir e incluso matar a criminales. Entonces, ¿es buena o es mala? Esa es la segunda pregunta en la que te hablaba, ¿no? De que quiero que se haga el espectador, de si es lícito en determinadas circunstancias y con determinado tipo de criminales aplicar la ley de Talión, ¿no? Una asesina que puede despertar empatía en el lector y que vive en Madrid, uno de los escenarios principales de la novela. En este barrio es donde vive Nicoleta, que es uno de los personajes secundarios de Talión, es una prostituta, y donde Marta Aguilera, la protagonista, tiene el primer enfrentamiento con unos malos. Prostitución y delincuencia en un thriller en el que el autor ha estado escribiendo año y medio esas últimas 8 semanas de Marta Aguilera. Estás escuchando Radio Sapiens. Hoy vamos a dar comienzo a la nueva sección de Marisol Zafra. Ya, tal como comenté el otro día en el último programa, vamos a tener cada martes un rato con Marisol Zafra para que nos cuente sus cosas y nos cuente cosas de cine, de literatura, de lo que ella le apetezca.
buenas tardes y bienvenidos a Tardes Literarias con una servidora, Marisol Zafra. Hoy toca hablar de cine, mi pasión. Aparte de los libros, ya saben que el cine es algo que llevo desde muy pequeñita. Para el que no escuchase el programa de Lute Pérez en Mañanas Literarias, donde se hizo una introducción muy bonita sobre Santiago Díaz Cortez, que es el protagonista de esta tarde, al que le haremos una entrevista lo más amena y así pues sencilla posible para que todos puedan conocer, porque es que Santiago es muy sencillo, a pesar de ser un guionista, pues como digo, con esta trayectoria de más de 20 años escribiendo guiones para televisión y con más de 500 guiones escritos, o sea, no estamos hablando con cualquiera. Aparte de eso, ha escrito pues su novela, que fue un éxito, Talión, y ahora nos sorprende con otra segunda novela, pero esa ya estuvimos hablando la semana pasada y se llama El buen padre, y hoy nos vamos a centrar en él un poquito más como guionista, ¿vale? Vamos a continuación a empezar con su entrevista. Sin más dilación, Santiago Díaz Cortez. Buenas tardes, Santiago. Bienvenido a Tardes Literarias. Es un honor tenerte en este espacio donde la literatura y el cine van unidos. He querido que estén ligados porque es algo que me parece que tiene mucho que ver. Nos gustaría saber cuándo empezó tu afición por la escritura de guiones, porque tú, si no me he informado mal, empiezas como guionista, como escritor de guiones. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado a vuestro programa. Es un placer estar con vosotros. Respondiendo a tu pregunta, yo me empecé a dedicar a escribir guiones de una manera totalmente casual. Yo me ganaba la vida dando clases de educación física y de natación, y en uno de esos veranos larguísimos entre un curso y otro, pues me entretenía con lo que podía, que era leyendo y viendo televisión. Y dentro de la tele, lo que más me ha gustado siempre son las series. Me tragaba todo tipo de series, desde Culebrón, aventuras románticas, absolutamente todo. Y me dio por escribir el guión de una película sin tener ni idea de cómo se hacía, pero no se me debió dar tan mal porque lo envié a una productora que le gustó mucho y me llamó en septiembre de ese mismo año y me dijo que me quería hacer una prueba para una serie que estaba preparando. Yo fui corriendo a comprarme todos los libros de guión que había en el mercado para intentar no hacer demasiado el ridículo en esa prueba, y el caso es que la hice, les gustó y aquello ocurrió hace casi 30 años y sigo en la profesión. Ahora que has escrito, escribiste tu novela, Talión, tu primera, y ahora tu segunda, ¿qué diferencia encuentras entre escribir un guión y escribir un libro? Bueno, la principal diferencia entre escribir una novela y escribir una serie de televisión es que en las series normalmente formas parte de un equipo, estás rodeado de compañeros, de jefes, de productores y demás gente pues que te pueden aconsejar, ayudar y con los que discutir las tramas. Y en una novela estás completamente solo, tienes que tomar tus propias decisiones que muchas veces no sabes si son las acertadas o no. Eso es lo principal para mí. Lo que pasa es que después hay otras muchas cosas. En una novela tienes la libertad absoluta para escribir lo que te dé la gana. El papel todo lo aguanta y no cuesta dinero. Y en una serie pues estás limitado por presupuestos, disponibilidad de actores, de decorados, de tiempo, de un montón de cosas, ¿no? O sea, si a mí en una serie se me ocurriese escribir que 30 caballos corren desbocados por la Gran Vía de Madrid, probablemente al productor le dé un infarto, cosa que en una novela podría hacer perfectamente. Como hemos dicho antes, con más de 30 años de experiencia escribiendo guiones para la pequeña pantalla, como Compañeros, Un paso adelante, Aquí no hay quien viva, Código de fuego, Hermanos, El pasado es mañana, 7 días al desnudo, Yo soy Bea, El secreto de Puente Viejo, una serie con
con 12 temporadas y más de 2.300 episodios, que nos han acompañado pues, a cientos de telespectadores. ¿Cómo se siente uno ante este éxito? Yo supongo que te dediques a lo que te dediques, tener éxito profesional es muy gratificante en todos los aspectos. Y dedicándonos a la tele quizá un poquito más porque dependes de la aprobación de la audiencia. Todas las semanas los espectadores valoran tu trabajo y deciden si les gusta o no. En caso de que les guste, pues te seguirán viendo una semana más y si no, pues cambiarán de canal y probablemente la serie en la que trabajas se acabe. Yo he estado durante 9 años, 2.300 capítulos en El secreto de Puente Viejo y eso es un verdadero orgullo porque es la serie más longeva de la historia de España. Y he pertenecido a un equipo pues fantástico, tanto de dirección como de interpretación, como de producción, vestuario, absolutamente todo ha sido magnífico. He estado muy a gusto trabajando ahí y sobre todo me he sentido muy contento de recibir el cariño de la gente. Gente a la que llegas todos los días, que les entretienes, que consigues que se olviden muchas veces de sus problemas, que al fin y al cabo yo creo que eso es el objetivo de las series y de la tele. Hay una pausa, digamos, y Santiago cambia de guionista a escritor, como hemos comentado antes. Y sacas tu primera novela, Talión. ¿Cómo fue la presentación y acogida de esta novela? Que creo que fue espectacular. Cuéntanos. Escribir una novela siempre había sido una asignatura pendiente que yo tenía. Lo que pasa es que no me veía capacitado para aguantar una historia durante 300 o 400 páginas, ni mucho menos tenía esa historia que contar, ¿no? Tú piensas que en una serie de televisión formas parte de un equipo, estás con otros guionistas y contáis una trama común, con un principio y un final para cada uno de esos capítulos y es algo mucho más inmediato, corto, de 50 o 60 páginas y una novela, pues es mucho más extenso y necesita un sacrificio pues que hay que estar muy preparado para asumirlo. Mi hermano Jorge llevaba mucho tiempo insistiéndome en que debía buscar una historia para escribir mi novela y aunque yo me resistía a ello, tenía ese run run en la cabeza hasta que por una casualidad de la vida se me cruzó la historia de Talión y decidí que quería contar la vida de una mujer que decidía tomarse la justicia por su mano. Y bueno, y me puse a escribirla cuando ya estuve preparado y también con la incertidumbre de no saber si le gustaría a alguien, si alguien me la compraría. Lo que pasa es que cuando terminé se la mandé a Planeta y tuve la suerte de que les gustó y me llamaron para hacerme un contrato y bueno, y todo lo demás ya después vino rodado. La presentación, que fue preciosa en el Corte Inglés de Callao, de aquí de Madrid, y pues rodeado de todos mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo y después la verdad es que las críticas fueron muy buenas, con lo cual estoy muy orgulloso de ese trabajo. Seguimos hablando de Talión y en esta novela utilizas 4 temas de carácter importante en nuestra sociedad, el cual como lectora me llamó mucho la atención la forma en la que lo describes, ¿no? Cada uno de ellos le pones, no maquillas nada, o sea, es tal cual la realidad, que es algo pues en lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Hablas tal cual con la crudeza que tiene la realidad, como debe ser. Es como lo que cada día convivimos en la sociedad y bueno, pues ¿hay algún motivo especial para que le dediques un capítulo entero a ello? Algo que me pareció de vital importancia y oportuno en el concienciarnos, ¿no?, a todos de ello. Creo que has hecho pues un buen trabajo en este libro. Bueno, yo tenía claro desde un principio que quería contar en primera persona la historia de una mujer que decidía tomarse la justicia por su mano. Y para ello requería que el lector tuviera cierta empatía. Y eso lo conseguía retratando con total crudeza a los malos a los que perseguía. Lo malo es que no tuve que exagerar absolutamente nada en sus características. Basta con abrir un periódico para darte cuenta de que esos monstruos que yo retrato en Talión viven en la sociedad, nos rodean. Hace poco yo leí en un periódico que en no sé cuántos metros a la redonda de donde vivimos hay muy poquitos metros, 100 o 150, no sé cuánto era ahora mismo, que hay una chica que está siendo obligada a ejercer la prostitución, quizá no en los mismos términos que yo retrato en Talión, pero sí desde luego que ejerce la prostitución no por gusto propio. Eso nos lleva a pensar que es que estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de gente que
aunque solo sea en la ficción, se merece morir, y es la que persigue Marta Aguilera. Los temas que yo elegí pues fueron los que a mí más repugnancia me causaban, que era un pederasta, un tratante de mujeres, un traficante de drogas y una etarra que salía de la cárcel y decidía retomar la lucha armada. Bueno, esos fueron los temas que a mí me parecieron que causaban mayor rechazo común en la sociedad y los que quizá justificaríamos un poquito más el modo de proceder de la protagonista de Talión. Bueno, y ahora pues después de esta novela llega Voces, tu primer largometraje, con el director y guionista Ángel Gómez Hernández, que, bueno, me gustaría que contaras un poquito cómo surge este proyecto, que estamos impacientes por escucharte y compartir contigo este momento. ¿Qué supuso para ti escribir para la gran pantalla? Escribir una peli de cine y poder ir a verla a la gran pantalla era otro de mis sueños. Y fue Juan Moreno, el productor de Feel Good Media, que es la productora que hizo Voces, el que me brindó esa oportunidad. Me llamó un día, me acuerdo, estaba yo comiendo, me llamó, me dijo, oye, mira, voy a hacer una peli con un director nuevo, un chico con un talento increíble, y me gustaría que tú escribieras el guión. Yo había hecho con él alguna serie, algún proyecto de serie y demás, y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Enseguida me dijo que era una peli de terror, un género que a mí me encanta, o sea, yo disfruto muchísimo con el terror, y bueno, y me reuní con ellos tenían una idea ya sobre el tipo de película que querían hacer, tenían un primer boceto de guión, y me dijeron, cógelo tú y hazlo entero. Yo lo cogí, lo hice desde cero, y bueno, y de ahí surgió Voces. Fue una experiencia magnífica, me encantó, también te da mucho orgullo, es verdad que yo he visto muchos capítulos míos en televisión, pero ir a un cine con amigos y ver tu nombre en la gran pantalla, pues la verdad es que te da mucha alegría, te da mucho orgullo. Y bueno, y le he cogido el gustillo. Lo que pasa es que el mundo del cine es muy complicado, es difícil, se maneja mucho dinero y bueno, y hay mucha gente pues que ha invertido mucho dinero y que necesita comprobar que los resultados son lo que le esperaba, ¿no? Y después ahora con la pandemia, pues los cines han sufrido muchísimo el golpe de toda esta de todos estos encierros, y la gente no ha dejado de ir un poquillo al cine. Es una pena, a ver si se recupera eso. Y entonces, pero bueno, es un mundo muy complicado, pero muy bonito a la vez, y ahora mismo estoy haciendo con el mismo director y con el mismo productor una segunda película, que esta misma semana termino el guión, y a ver si la podemos producir y rodar en breve, porque Ángel Gómez Hernández, que es el director de Voces, pues es un fenómeno al que han fichado en Hollywood, y se irá en cualquier momento. Entonces hay que aprovechar e intentar hacer otra peli con él. Y llega tu segunda novela, que está recién nacida, como se suele decir, El buen padre, que tuvimos el placer de escucharte recitar un trocito la semana pasada con Lute Pérez, el cual nos abrió un poquito el apetito, la verdad. A mí al menos me la pienso regalar para Navidad, y me gustaría que los oyentes también, los oyentes que no pudieron escucharlo, pues ahora, hoy, pues puedan saber por qué han de leer esta novela. Y bueno, pues sin hacer spoiler, háblanos un poquito de la obra, Santiago. Sí, como tú dices, El buen padre todavía no se ha publicado, saldrá a la venta el próximo 14 de enero, pero ya se puede reservar en las librerías, así que yo os animo a ello. En esta ocasión publico en la colección roja y negra de Penguin Random House. Yo siempre diré que estoy muy agradecido a Planeta por la oportunidad que me dieron con Talión, pero bueno, en Penguin me han ofrecido un proyecto muy ambicioso, muy ilusionante para mí, y como se suele decir, me hicieron una oferta que no pude rechazar. Hace poco me llegó la edición anticipada en la que sale la sinopsis oficial en la contra, así que si queréis os la leo y ahora la comentamos. Después de recibir una llamada de alarma, la policía encuentra en un chalet de una urbanización madrileña a un hombre manchado de sangre y un cuchillo con sus huellas junto al cadáver de su mujer.
Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía afirmando ser el secuestrador de 3 personas desaparecidas: el abogado defensor de su hijo, la jueza que le condenó y una joven estudiante que testificó en su contra en el juicio. Convencido de que los 3 fueron sobornados, el hombre asegura que morirán uno cada semana hasta que detengan al verdadero asesino de su nuera y su hijo sea liberado. La inspectora Indira Ramos, de una ética tan inquebrantable como su fobia a los microbios, solo tiene 3 semanas para resolver el caso antes de que el buen padre lleve a cabo su macabro plan. Bueno, como veréis, también es un thriller, también es novela negra, no tiene absolutamente nada que ver con Talión, pero bueno, es del mismo estilo. Yo creo que es una novela muy entretenida, en la que pasan muchísimas cosas, siempre avanza la historia y bueno, conoceremos un montón de cosas desde la ciudad de Madrid, con algunos secretos, la vida en la cárcel y sobre todo una investigación, bueno, mucho más complicada de lo que parece en un principio. Yo estoy muy contento con el resultado final y sobre todo también con las expectativas que se han creado al venderse en varios países antes incluso de su publicación. Ya se ha firmado con Italia y hay varios más que están en plena negociación, o sea que muy contento y con muchísimas ganas de que llegue el 14 de enero. Y ahora que hemos hablado con Santiago, guionista, y como escritor, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinas sobre el que en una cartelera de una película aparezcan los productores, los actores, pero los guionistas no? Cuando en realidad sin guionistas no hay historia, y sin historia no hay actores que puedan hacer esa película. No pueden dar vida a esa película. Eso es algo que es de cajón. Tú que eres ambas cosas, ¿cómo describirías esa sensación y cuál te presiona más a la hora de ejercer una y otra? Da muchísima rabia, no te voy a mentir. Mira, antes cuando me has preguntado sobre la diferencia entre escribir una serie y una novela, pues yo te he hablado de los aspectos técnicos, de mis sensaciones y demás. Pero hay otra diferencia enorme, que es el reconocimiento. Cuando escribes una novela, pues eres el autor y no hay más que hablar. Pero cuando escribes una película o una serie, muchísimas veces pasas a ser totalmente invisible. Yo ahora, pues por ejemplo con Voces, he visto en infinidad de sitios, en internet, en páginas web, en reseñas de periódicos y, lo más sangrante, en revistas especializadas en cine, que se ignora completamente a los guionistas. O sea, he leído la película tal, está protagonizada por no sé quién, está dirigida por este director y producida por tal, pero no hay rastro del guionista, como si la película se hubiese escrito sola. No hay derecho, eso es algo que hay que cambiar, eso es algo que solo ocurre en España, en el resto de los países a los guionistas se les da la importancia que merecen, pero aquí no. Entonces da muchísima rabia, como te he dicho, muchas veces te sientes ninguneado, parece que tú no tienes nada que ver con la historia, cuando si no fuera por la historia que tú has escrito, los actores no podrían interpretarla ni el director dirigirla. Entonces yo desde aquí animo y pido por favor a todo aquel que escriba reseñas, que escriba algún artículo sobre alguna peli o incluso que hable de ella, que se acuerde del guionista, porque es una persona que ha estado un montón de meses trabajando detrás y que muchas veces se siente ninguneado, ¿no? Hay que acordarse de quién ha escrito esa historia, porque realmente es la base de todo. Totalmente de acuerdo, Santiago, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las películas no se escriben solas. Y aquí en España, evidentemente, esto no se hace. Fuera de España sí, como dices tú. Y bueno, habría que darle una importancia y, pues eso, reivindicarlo y solucionarlo. Porque, bueno, lo has explicado muy bien. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y habría que solucionarlo. Bueno, pues como digo, el tiempo ya pues se nos acaba, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero tenemos que agradecerte que hayas podido estar esta tarde con nosotros, porque sabemos que estás terminando esta semana justo de acabar un guión para una película de Ángel Gómez Hernández, este joven director y guionista que ha hecho Voces. Y bueno, ha dirigido Voces, porque el guionista has sido tú. Entonces, pues sé que este director
se nos va a Hollywood por un tiempo largo y bueno, espero que todo le vaya muy bien como hasta ahora y a ti pues desearte muchísimos éxitos y que vengas por favor otro día, que te invitaremos, otra cosa es que tú puedas estar, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero y nos gustaría que nos explicaras muchas cosas, sobre todo desde que empieza el guión, cómo se gesta, desde el principio hasta que llega a formarse, pues a ponerse detrás de las cámaras y bueno, y elegir esos actores. Queremos saber todo lo que sea en referente al cine. Muchas gracias a ti por estar aquí y a nuestros oyentes por acompañarnos. Un beso y hasta siempre. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí ha sido un verdadero placer charlar con vosotros. Y nada, evidentemente cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarme. Estaré encantado de hablar de cine, de series, de libros, de todo lo que os apetezca. Muchas gracias y un saludo para todos. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your love with you. My bird of paradise, sweet bird of paradise, wish that I could fly. Y hasta aquí la sección de cine y literatura con Marisol Zafra. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo. Estás escuchando Radio Sapiens. Hola a todos, el 2021 será un gran año para Reservoir. Tenemos novedades de alto impacto en narrativa, no ficción, gráfica, por supuesto, kids y, como no podía ser de otro modo, en Roja y Negra. La novela negra es un género que viene teniendo un auge en los últimos años y en especial lo ha tenido durante el confinamiento, con el reinado de Dicker, de Carmen Mola. Entonces, por supuesto, el 2021 Roja y Negra tendrá también novedades de alto impacto. Tenemos un nuevo Nesbo muy ambicioso, El Reino. Tenemos nueva novela de Sandrine de Tom, de Lars Kepler, entre otras sorpresas. Y teníamos una asignatura pendiente, que era encontrar una gran novela negra española, una novela que estuviera a la altura de Lorenzo Silva, de Dolores Redondo, de Susana Martín Gijón, de Carmen Mola, por supuesto. La hemos encontrado. Desde las primeras páginas, Jaume Bofill, Hilaria Martinelli y yo supimos que estábamos frente a un nuevo fenómeno. La novela se llama El Buen Padre. Su autor es Santiago Díaz, está aquí conmigo. Santiago Díaz, nacido en Madrid, es un guionista de cine y televisión de más de 25 años de carrera, que publicó una primera novela en 2018, Talión, muy aclamada, premiada. Pero yo creo, Santiago, que tu gran salto es con El Buen Padre y quiero que nos ayudes a contarle a todos mis compañeros por qué. ¿De qué se trata El Buen Padre? Bueno, El Buen Padre trata sobre un anciano que, al ver cómo su hijo es condenado por el asesinato de su mujer, decide secuestrar a las 3 personas a las que responsabiliza de ello, que es una jueza, un abogado y una estudiante que testificó en el juicio, y amenaza con ir dejándolos morir uno a uno cada semana, hasta que la policía detenga al verdadero culpable. Sé que inicialmente pues todos censuramos que alguien se salte todos los límites morales para demostrar la inocencia de su hijo, pero yo creo que cualquiera en su situación haría lo que fuera necesario para ayudar a la persona que más quiere en el mundo si cree que sinceramente está injustamente encarcelada.
Y hablando de encarcelamiento, hay un personaje fundamental, como pasa en las mejores novelas negras, que es el detective, en este caso la inspectora Indira Ramos. Háblanos de ella. Bueno, Indira es una inspectora, es una policía íntegra y honesta, tanto que el propio secuestrador exige que sea ella la que reabra el caso de su hijo, pero también es una mujer peculiar, es una mujer que sufrió un incidente mientras perseguía a un delincuente, quedó atrapada en una fosa séptica durante un par de horas, algo horrible, y eso agravó un trastorno obsesivo-compulsivo que tenía ella de niña y que la impide relacionarse con los demás y que hace que tenga una obsesión por la higiene y por el orden totalmente enfermiza y ni mucho menos puede tener contacto con los demás. Lo que pasa es que 5 años después, poco a poco va saliendo del pozo, pero su mundo salta literalmente por los aires cuando se cruza en su camino el subinspector Moreno, que es un personaje con el que tendrá, digamos, una relación un tanto conflictiva. Así es. ¿Qué más podemos encontrar en El Buen Padre? Conoceremos también la historia de los secuestrados, de los policías que integran el equipo de la inspectora Ramos y viviremos el día a día dentro de la cárcel a través de los ojos del hijo del secuestrador. Y también hay un personaje principal que está presente a lo largo de toda la novela, del que conoceremos muchos secretos, que es la ciudad de Madrid, que es donde se desarrolla casi toda la acción. Santiago, dinos, ¿por qué crees que deberíamos leer El Buen Padre? Bueno, desde que publiqué mi primera novela yo tengo claro que mi vocación es ser escritor, pero no puedo ni quiero olvidarme de que soy guionista. Con esto lo que quiero decir es que mi manera de escribir es muy visual, que me gusta hacer que en cada párrafo pasen cosas, que avance la historia, que pasen muchísimas cosas que mantengan enganchados a los lectores y en completa tensión. Pero bueno, no sé si soy yo el que debo recomendar leer mi novela, sino a las personas que se han leído, y tú eres una de ellas, así que me encantaría escuchar por qué hay que leer El Buen Padre. Yo creo que porque es una gran novela negra, porque es brutal, como hemos puesto en la faja, y creo que nadie lo puede decir mejor que Carmen Mola, quien ha sido de los primeros en leerla y ha dicho nada menos que es adictiva y se salta todos los límites. Esto es El Buen Padre, tenemos una gran campaña de marketing y de comunicación. Santiago está invitado a Barcelona Negra. Tenéis la anticipada para leerla y para ayudarnos a llevarla a los puestos de más vendidos. Así que El Buen Padre, el 14 de enero, en roja y negra, en Reservoir, la gran revelación de la novela negra del año y el comienzo de una serie muy emocionante. Después de recibir una llamada de alarma, la policía encuentra en un chalet de una urbanización madrileña a un hombre manchado de sangre y un cuchillo con sus huellas junto al cadáver de una mujer. Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía, afirmando ser el secuestrador de 3 personas desaparecidas y el abogado defensor de su hijo. La jueza que condenó una joven estudiante que testificó contra él en el juicio, convencido de que los sea uno cada semana hasta que detengan al verdadero asesino de su novela. Su hijo sea liberado. Este es la sinopsis de la nueva novela de Santiago El Buen Padre, que sale a la venta el próximo 14 de enero del 2021. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurre elegir un personaje como Marta? Marta es un personaje que no tiene futuro, nada de lo que haga tiene consecuencias, es una mujer sin ataduras, sin hijos, sin familia, sin nada. Entonces, en el momento en que le dicen que solo le quedan 2 meses de vida, es cuando ella dice, pues tengo que dejar de alguna manera mi huella en este mundo. No sé si la manera que ella elige es la buena o no, pero desde luego pues lo consigue. Sí, lo sencillo para mí, una vez que empecé a crear el personaje, pensar en su evolución, yo sabía que lo tenía que poner en un sitio y terminar con él en otro totalmente distinto, no solo físico, sino también emocional. Y entonces, pues lo fácil para mí hubiera sido decir, oye, pues es una mujer absolutamente normal que debido a este tumor se convierte en una fría asesina. Pero dije, esto es lo típico, esto es lo que pensaría todo el mundo. Digo, bueno, pues le voy a dar un poquito la vuelta. Voy a hacer que sea un personaje frío, que sea un personaje que nunca ha sentido empatía y que debido a este tumor, pues empieza a sentir cosas que nunca antes había sentido, empieza a ponerse en el lugar de los demás, empieza a sentir arrepentimiento por cosas que ha hecho y demás. Bueno, yo creo que eso es un poquito la tragedia también del personaje, que cuanto más se acerca a su fin, más vivo y más humano se siente. Marta y Daniela, ¿quién son realmente?
Sí, son dos personajes, son dos mujeres fuertes, son dos mujeres independientes, son dos mujeres que no necesitan que nadie les dé permiso para hacer nada. Lo que ocurre es que Daniela Gutiérrez sí tiene una tragedia muy grande a sus espaldas. Mataron a su marido y a su hijo mayor en un atentado de ETA, y ella sí que sería más justificable que se tomara la ley del talión, se tomara esa justicia por su mano, pero ella es una mujer que sabe dónde está el límite, que sabe cuál es el bien y cuál es el mal, y que sabe mantenerse a su lado. Entonces, bueno, pues se diferencian en eso, pero también llega un momento en que la inspectora comprende más que nadie lo que hace Marta Aguilera. Entonces por eso le cuesta quizá un poquito más dar el paso de intentar detenerla, ¿no? Aunque lo hace profesionalmente, pero que tiene ya sus propias dudas, que son las mismas dudas que yo quiero trasladar al lector, ¿crees que está haciendo bien o no? Pues eso mismo se lo plantean los demás personajes, que yo creo que es lo bonito y lo que le da un poco de entidad a una novela de acción. Cuéntanos algo del personaje de Nicoleta. Sobre todo porque es muy fácil identificarse con ella, es muy fácil, la conocemos desde niña, desde que es una niña inocente con 16 años que solo busca pues sobrevivir en un ambiente complicado, que es su Rumanía natal, y entonces vemos que la engañan y que la engañan de la peor manera posible que se puede engañar a cualquier persona, ¿no? Que es enamorándola, jugando con sus sentimientos y demás. Entonces en ese momento ya necesitas como espectador de esa historia que algo le salga bien. Entonces porque le coges un cariño, le coges una empatía bestial, y sobre todo ves que haga lo que haga y que tropieza un montón de veces y que hace cosas mal, pero entiendes y sabes lo que ha pasado y sabes lo que ha sufrido. Entonces desde ese momento siempre estás a su lado. Entonces en el momento en que alguien la ayuda, ya la aplaudes, ¿no? Y eso también es lo que nos complica un poquito a toda la cosa. ¿Cómo decidía Marta empezar con este tipo de venganzas? Sí, empieza, ella no se sienta, le dicen tienes un tumor y dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a matar gente. No, eso no es así, no, eso sería como muy banal y muy tal, ¿no? Ella conoce gente, ella es periodista, ella tiene que entrevistar a un pederasta que ha salido de la cárcel pues porque no ha conseguido las pruebas necesarias, y entonces pues en ese momento es cuando ella descubre su vena. No quiero contar mucho más porque no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero no se lo plantea como es lo que voy a hacer en mis últimos días, hasta que llega un momento en que traspasa esa línea. Bueno, a ver, Marta es una mujer fuerte, es una mujer que desde el principio la conocemos, que no solo fuerte emocionalmente, que no necesita a nadie a su lado para que la acompañe, ¿no? Sino es una mujer fuerte físicamente, es una mujer que hace boxeo, por ejemplo, que es una cosa que a mí me gustaba mucho ponerla, pero además es que es una mujer, que es lo que te decía al principio, que como no tiene absolutamente nada que perder, puede darlo todo en un momento dado. Entonces una persona que no tiene miedo a las consecuencias físicas tampoco para ella, pues ella también lo dice, pues mira, si me matan eso me lo ahorran, ¿no? Un tiempo de sufrimiento. Entonces una persona con esa iniciativa pues puede hacer cualquier... ¿Crees que ahí es justa? Es que yo no soy juez para responder a eso, es una pregunta muy complicada. Yo lo que sí creo es que la justicia, sea quien sea, ya no hablo de políticos, del Poder Judicial, no sé quién, debe escuchar a la ciudadanía. Y cuando hay tantas personas indignadas por actos que están quedando impunes o muy poquito condenados, es porque algo se está haciendo mal. Entonces yo creo que tienen que escucharlos, tienen que escucharnos como ciudadanos a los que salimos a la calle a pedir lo que sea, y se debe adecuar a los tiempos que corren, porque es que hay muchos malos en la calle, y eso no se puede permitir, y de verdad que es una cosa que yo me he encontrado. Hay gente que me ha dicho, no, es que has cogido un malo y le has puesto todas las características malas. No, es que basta con abrir un periódico o ver la televisión para ver que hay gente así, hay gente que no mata accidentalmente, no, hay gente que premedita sus crímenes, que hace un agujero en el suelo y que llama a un niño para matarle. Entonces en el momento en que te paras a analizar eso dices, ostras, esa persona va a estar en la calle muy poco tiempo, o hay que, no sé, o sea, es un tema muy delicado y que hay que plantearse mucho, y hay que estudiarlo, y a quien corresponda pues debe actuar en consecuencia. Pues Santiago, ya para acabar, ¿crees que Marta puede ser un personaje querido por el público, por los lectores? ¿Y cómo se te ocurre elegir este tema? A
ver, yo lo que me he ido encontrando es que la inmensa mayoría de los lectores y lectoras estáis a favor de Marta. ¿Por qué? Pues porque te causa una empatía. Todos sabemos que hace mal, todos sabemos pero todos deseamos que siga adelante. Tal vez nos escudamos en que es ficción, no lo sé, pero en todos nos causa una empatía fuerte. Entonces, bueno, pues es que yo creo que cada uno tiene que decir. Después hay gente que haga lo que haga o esté quien esté, condena su forma de actuar, también lo entiendo, pero bueno, para eso también tienes entonces a la inspectora Gutiérrez, ¿no? Y dices, vas con ella, ¿no? Que vamos, que Talión te va a atrapar por todas partes, te pongas como te pongas. Sí, yo, la historia de una persona que se tomaba la justicia por su mano era una cosa que me llevaba rondando la cabeza un montón de tiempo, ¿no? Una historia que yo quería contar, lo que no sabía era cómo. Y entonces, pues, poco a poco la fui madurando en mi cabeza y yo recuerdo que cierto día, con un caso muy concreto, que tampoco quiero decir cuál es porque no quiero frivolizar, ¿no? Me vi a unos padres hablando sobre el asesinato de su hija y es cuando pensé, ostras, es que me indigna tanto y conozco estos detalles y veo tanto sufrimiento y tal que necesito crear un personaje que se revele y que vaya por los malos, ¿no? Aunque solo sea en la ficción, para liberar un poco esa tensión, esa rabia acumulada que tenemos. Y así fue, maduré esa historia y dije, pues así voy a crear a Marta Aguilera, ¿no? Que encima me encantó que fuera mujer. Claro, ella es una de sus ventajas, ¿no? Que dicen, nunca en España no hay tradición de asesinos en serie y mucho menos de asesinas en serie, ¿no? Y es cierto. Entonces eso es una de sus ventajas también a la hora de evitar a la policía, que dice, es que todos, tanto los medios de comunicación como la policía, como todo el mundo busca a un asesino, ni se les pasa por la cabeza que sea una mujer, ¿no? Eso también pues es como, decir, pues aquí estoy, ¿no? Y haciendo lo mismo que puede hacer un hombre, e incluso más. Estás escuchando Radio Sapiens. Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza. Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo. A veces me piden que dibuje cosas. Es verdad que papá me odia. ¿Qué le está pasando, Dani? Tienes que venir a ayudarme. ¡Eric! Ese hombre quiere hacerme daño. Soy yo. Necesito que escuche una grabación. Es una amenaza. El mal existe y acecha. Si mi hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Las voces intentan decirnos algo. ¡Está aquí! Eric. Eric. ¿Les oís ahora? Este es el tráiler de Voces. Voces es una película española de terror sobrenatural de este año 2020, dirigida por Ángel Gómez, siendo este su primer largometraje. El guión fue escrito por Santiago Díaz, basándose en una idea original de Ángel y de Víctor Gado. Está protagonizada por Rodolfo Sancho, Ramón Barea y Ana Fernández.
nuestro programa de hoy. Quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles por componer este tema para mi programa de radio. Es un gran honor para mí contar con él como siempre. Bueno, hasta aquí el programa. Buenas tardes. Os deseo una semana maravillosa. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo.